Aprendiendo desde casa con Mari Trejo. Bienvenidos. En esta ocasión veremos un poquito de la historia de México, a partir de 1940. Comenzamos. ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra guerra? Pues algo como pleito y muchas muertes, ¿no? ¿Han oído hablar de la Segunda Guerra Mundial? Sí, una guerra entre muchos países, por eso se llama mundial. ¿Y saben quiénes participaron en la Segunda Guerra Mundial? Sí, eran los países del eje que lo formaban Italia, Japón y Alemania. Ellos pelearon contra los aliados, principalmente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero participaron muchos más, como China y la URSS, algo así como 26 países. Se podría decir que eran los del eje contra el resto del mundo. ¿Y qué pensarían si les dijera que México salió beneficiado con la guerra? ¿Pero cómo? Pues resulta que como estos países estaban ocupados con cosas de la guerra, pues no producían lo que necesitaba la población, además de materia prima para sus artefactos de guerra. Entonces, México empezó a aumentar la producción de productos e inició el desarrollo de la industria, o sea, la creación de fábricas. ¿Se acuerdan en los trimestres anteriores que mencionamos que México había tenido problemas con Estados Unidos? Hasta ese tiempo no eran muy amigos que digamos, pero a Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial no le convenía tener de enemigo a México por ser su vecino. Imagínense que fueran atacados por los países del eje desde algún lugar de México. Peligroso, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Otro beneficio para México fue que Estados Unidos le perdonó el 90% de la deuda. Sí, porque México, acuérdense que en tiempos pasados había pedido préstamos a Estados Unidos. Bueno, pues esto ayudó a que México pudiera usar ese dinero para hacer carreteras, aeropuertos, presas y otras cosas más, además de aumentar la industria para vender sus productos. Ahora, en vez de ser un país comprador, se convertía en un país vendedor. A esta etapa, que es de 1940 a 1970, se le conoce como la etapa del milagro mexicano. Es la etapa en que hubo mucho crecimiento de la industria. Lo malo es que México no se preocupó por mejorar su tecnología, o sea, en mejorar su maquinaria, sino que seguía utilizando tecnología extranjera, entonces tenía que importar tecnología. Por eso los dueños de las fábricas tenían que pedir préstamos al gobierno. Y a su vez, el gobierno tenía que seguir pidiendo prestado a otros países, endeudándose cada vez más. Además, el uso de la fábrica redujo la necesidad de mano de obra, por lo que empezó a aumentar el desempleo, hasta que en 1970 inicia una crisis económica. Otro factor que provocó crisis fue que la riqueza de México no fue bien repartida para el beneficio de la población. Por ejemplo, el gobierno le daba más importancia en apoyar a la industria, dando préstamos a los industriales, y ya no apoyó a la gente del campo. Muchos de los campesinos se fueron desesperando y abandonaron el campo para ir a buscar oportunidades de trabajo en las ciudades. Fíjense cómo aquí se ve con los años cómo fueron aumentando las ciudades y cómo fue disminuyendo la población en el campo. Al aumentar la población en las ciudades, aumentó la demanda de servicios como agua, luz, drenaje y muchas otras cosas. Ahora las ciudades empezaron sus problemas de sobrepoblación y que esos problemas pues continúan hasta la fecha. ¿Y el petróleo? Tú nos habías contado que México tenía mucho petróleo. Pues fíjense que ocurrió otra cosa ahora con el petróleo.
En 1970 se descubrieron más yacimientos de petróleo. Ah, entonces México se volvió rico, ¿no? Pues sí y no. O sea, ¿cómo? Pues México vio una buena oportunidad de obtener dinero con el petróleo. ¿Y qué creen que hizo? Ah, entonces pidió más dinero para explotarlo. Y no me refiero a explotar de ¡pum! O sea, sino de extraerlo para poder venderlo así. Exacto. México se confió en obtener mucho dinero con la venta del petróleo, porque además en ese tiempo estaba subiendo el precio del barril a nivel mundial. Y el gobierno pensó, seguro que podemos con la deuda. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que en 1981 bajó el precio del petróleo a nivel mundial. Y como todo dinero que se pide prestado genera intereses, y a ningún país le van a prestar por solo ser buena onda, te prestan porque es un negocio. Los países que prestan dinero ganan con los intereses de préstamo. Pues bien, México empezó a tener muchos problemas por los intereses que tenía que pagar. Entonces, los productos que necesita la población empezaron a aumentar de valor cada vez más, que provocó el aumento de la pobreza. Bueno, ya vamos a dejar descansar a México. Luego seguiremos hablando de su historia. Agradezco la participación de Kevin y Daniel García. Espero que les haya quedado claro todo. Nos vemos en la próxima.